Explicamos qué fue la Santa Inquisición, su origen y cómo fue su desarrollo en el mundo. Además, cuáles fueron sus características y consecuencias. ¿Qué fue la Inquisición? Se conoce como Inquisición o Santa Inquisición a una serie de instituciones y procedimientos judiciales dependientes de la Iglesia Católica o de clérigos al servicio de gobiernos seculares que surgieron en Europa en la Edad Media y la Edad Moderna. Su función era la detección, persecución y condena de la herejía mediante interrogatorios, torturas y otras técnicas de obtención de pruebas. El término Inquisición proviene del latín inquisitio, que alude a la acción de inquirir, es decir, examinar detenidamente algo. Los procesos eran conducidos por mequisidores, agentes eclesiásticos con la potestad de someter a juicio la fe de las personas y de ejercer roles judiciales y de investigación. Cuando se dictaban penas de muerte, la ejecución del castigo recaía en las autoridades civiles. En general, se reconocen 3 etapas en la historia de la Inquisición. La Inquisición medieval, que surgió a fines del siglo XII y se consolidó en el siglo XIII. La Inquisición española, que se instauró a fines del siglo XV. La Inquisición romana, que nació en el siglo XVI. La Inquisición surgió como un procedimiento judicial de la Iglesia Católica en 1184, cuando el Papa Lucio III promulgó la bula Ad Abolendam, en la que encargó a los obispos que investigaran y persiguieran a personas sospechosas de herejía, es decir, contrarias al dogma eclesiástico, en sus diócesis. La Inquisición de esta época se dirigió principalmente contra los cátaros y otros herejes como los valdenses, y fue dirigida por los obispos. Por esta razón se la suele llamar Inquisición episcopal. En 1231, el Papa Gregorio IX promulgó la bula Excommunicamus, en la que estableció la creación de tribunales eclesiásticos y el nombramiento de los primeros inquisidores sometidos directamente a la autoridad papal, mayormente frailes dominicos y franciscanos. A este grupo de instituciones se lo suele llamar Inquisición papal o pontificia. Con el tiempo, la Inquisición pontificia extendió su persecución a otros herejes y a casos de presunta hechicería en diversas partes de Europa como Francia, Italia y Alemania. La difusión de manuales inquisitoriales como práctica de la Inquisición de Bernardo Gui en 1261 y 1331 permitió la estandarización de los procedimientos. La tortura, la humillación pública y la muerte por ejecución fueron prácticas empleadas por la Inquisición. La tortura en particular podía tener 2 funciones: obtener una confesión durante el proceso o servir de castigo ejemplarizante antes de que se consumara una ejecución. Otros cargos comunes en los procesos conducidos por la Inquisición eran los de alquimia, sodomía, homosexualidad, paganismo, apostasía, renuncia a la fe católica y diversas formas de herejía, desobediencia a la ortodoxia católica, como fue caso y el proceso contra Juana de Arco. Juana de Arco fue enjuiciada por herejía y fue quemada en público en Rouen, un caso célebre conducido por un tribunal eclesiástico durante la Edad Media. Juana de Arco, una joven campesina de comienzos del siglo XV que encabezó tropas del ejército francés en su lucha contra los ingleses y facilitó que Carlos VII fuera coronado rey de Francia. Juana fue capturada por los borgoñones durante una campaña militar en 1430 y fue entregada a los ingleses. Dado que Juana sostenía que tenía visiones divinas, los ingleses la sometieron al examen de un tribunal eclesiástico presidido por el obispo francés Pierre Cauchon, y fue encontrada culpable de alrededor de 70 cargos, entre ellos blasfemia, vestirse como hombre y ser sospechosa de herejía. Fue sentenciada a morir en la hoguera y ejecutada por el brazo secular en el Mercado Viejo de Rouen en 1431.
cuando tenía 19 años. La última ejecución tuvo lugar en Suiza en 1782, la condena de Galileo Galilei. Galileo Galilei, 1564 a 1642, fue uno de los pensadores más importantes de la Edad Moderna. Nacido en Pisa, Italia, afirmó que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol como otros planetas. La teoría heliocéntrica fue considerada herética. Esta afirmación iba en contra de la doctrina de la Iglesia romana. En 1633, Galileo fue convocado a Roma por la Inquisición. Fue interrogado, considerado sospechoso de herejía y debió retractarse de sus ideas. Fue sentenciado a prisión perpetua y pasó los últimos años de su vida encerrado en su casa de Florencia. En 1657, la Iglesia Católica reconoció en una instrucción titulada Pro Formandis que la Inquisición romana había incurrido en torturas excesivas y sentencias injustas contra personas inocentes por presuntos casos de brujería y de otra índole. Si te gustó el video, deja tu comentario compartiéndonos tu opinión. Comparte el video y que Dios te bendiga.